police and medical. Young man beating up a woman across the street. Are either of them injured? Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. El 15 de agosto del año 2016, un vecino de la localidad de Tequesta, Florida, Estados Unidos, llamó desesperadamente al 911 por un ataque que sufrieron sus vecinos en el que también fue atacado. Cuando los policías llegaron a la casa se encontraron con una escena espeluznante. El atacante estaba sobre una de las víctimas intentando morder pedazos de su cara y también del abdomen. Para intentar detener al sujeto, uno de los policías disparó con una pistola eléctrica, pero esto no funcionó y el hombre siguió mordiendo la cara de una de las víctimas. Pese a que los policías lo amenazaban con dispararle si no paraba de morderlos, el hombre no se detenía, por lo que tuvieron que intervenir 4 policías más y un perro para quitarlo por la fuerza, mientras aquel hombre se seguía resistiendo. Finalmente el sujeto fue detenido y trasladado a un hospital en una ambulancia, ya que tenía algunas heridas por las que pasó varios días también en el hospital. El vecino que llamó a las autoridades se identificó como Jeff Fisher, de 47 años, quien aseguró que luego de escuchar gritos desde la casa de sus vecinos, acudió a ver qué sucedía, y es allí donde se encontró con la escena en el garage. Según Fisher, él intentó apartar a aquel hombre y defender a sus vecinos, pero también lo atacó con varias puñaladas, así que tuvo que huir por una de las puertas laterales de la casa para llamar a la policía. Las víctimas fatales fueron la pareja Michelle Mishcon Stevens, de 53 años, y John Stevens, de 59. Era un matrimonio que vivía en la casa donde ingresó el atacante, quien posteriormente fue identificado como Austin Harroff, de 19 años. Austin había nacido el 21 de diciembre de 1996 y estaba cursando su segundo año en la Florida State University, donde llegó también a practicar la lucha libre. Según se conoció en la investigación, poco antes del ataque, él estaba cenando en un restaurante con sus padres en Júpiter, ubicado al este de Florida, pero por alguna extraña razón se levantó y se fue a casa de su madre. Esta lo encontró en la casa y lo regresó nuevamente en su auto al restaurante para la cena familiar. Sin embargo, unos minutos después, el joven tuvo una acalorada discusión con su padre, y Austin se fue nuevamente de aquel lugar bastante alterado. Parte de esta información también fue captada por las cámaras de seguridad del restaurante. Austin se fue caminando y comenzó a deambular por las calles. Luego caminó alrededor de 5 kilómetros hasta que llegó a la casa de los Stevens. Una vez allí vio el garage de la pareja, el cual estaba diseñado como un espacio de reunión al aire libre, y al ver que la puerta estaba abierta, decidió entrar. La pareja había adaptado este lugar o esta parte del garage para pasar el rato. En el momento del ataque ellos estaban viendo televisión y disfrutando en su casa como lo hacían habitualmente. Por alguna razón Austin se quitó parte de su ropa. Cuando Michelle lo vio en la puerta de su garage, ella de inmediato se asustó y empezó a gritar. En ese preciso momento Austin tomó una navaja que él tenía en su bolsillo y procedió a atacarla a ella y a su esposo hasta la muerte. Las autoridades no pudieron deducir el móvil del crimen, pero creían que Austin podría estar bajo los efectos de alguna droga. Sin embargo, cuando le realizaron algunos análisis toxicológicos, estos no arrojaron nada en su sistema. Los oficiales que llegaron primero al lugar y encontraron a Austin en la escena, dijeron que el chico parecía tener una fuerza sobrehumana, e inicialmente creyeron que estaba bajo los efectos del Flakka, que viene siendo una poderosa droga sintética que puede generar también un comportamiento muy errático. Austin afirmó ante los agentes que estaba siendo perseguido por un demonio y que estaba intentando huir. Los padres del chico dijeron que en su familia también habían antecedentes de enfermedades mentales, específicamente la de esquizofrenia. También agregaron que él había estado actuando de una manera muy extraña durante varias semanas y que de hecho le habían sacado una cita para que un médico pudiera evaluar su estado de salud mental. Pero desafortunadamente ocurrió el crimen primero antes de que llegara esta cita.
Posteriormente, en una evaluación psicológica con el psicólogo forense de la Universidad Estatal de Florida, de nombre Philip Resnick, Austin dijo que creía que era mitad perro y mitad hombre. Y todo esto fue al momento en el que él atacó a la pareja. Él se sentía de esa manera. El psicólogo entonces afirmó que el joven podría haber estado presentando un episodio psicótico agudo. Tras todo esto, Austin fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de John y Michelle Stevens, mientras que también fue acusado de un cargo de intento de asesinato por el ataque a Jeff Fisher. En los medios se dio a conocer varios audios de llamadas que este hacía desde la cárcel con sus padres. En las primeras llamadas el joven siempre lloraba y decía que tenía miedo del futuro y que solo quería ser un adolescente normal de nuevo. Mientras que en otras llamadas se le podía escuchar hablando con su padre sobre alguna dieta o ejercicios. También se llegó a filtrar a los medios una llamada al 911 que realizó la madre de Austin justo después de que él se fuera de la cena familiar. En aquella llamada la mujer decía que su hijo se había ido y que estaba actuando de una manera muy extraña. Destacó que le preocupaba porque él llevaba consigo una navaja de bolsillo, la cual usó para asesinar a los Stevens. Esta navaja en sí de bolsillo se la regaló su padre y esto fue poco antes de los hechos, razón por la cual muchas personas critican esta acción, ya que si él estaba presentando algún comportamiento raro, no entendían por qué le habían dado ese tipo de obsequio. Luego de ser encarcelado, Austin dio también una entrevista en línea al programa del Dr. Phil, que se emitió tiempo después. Aquí Austin relató lo que recordaba de los hechos y llegó a decir que estaba arrepentido de lo que había hecho. Aseguró que nunca se imaginó que algo así podría suceder y que conscientemente nunca quiso hacerlo. Durante la entrevista, Austin también dijo que sufría de paranoia y delirios de grandeza, y le dijo al Dr. Phil que sabía que necesitaba ayuda. El juicio en contra de Austin por el asesinato de los Stevens se atrasó durante mucho tiempo, la mayoría de las veces por pedido de la propia defensa, ya que usaron todos los recursos posibles para encontrar pruebas de que Austin actuó bajo un ataque de locura. Luego de más de 6 años, los familiares y amigos de Michael y John esperaban que el caso fuera a juicio y finalmente tuviera la justicia adecuada. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando las autoridades anunciaron que no habría juicio, ya que el juez a cargo aceptó la defensa por demencia. El inicio del juicio estaba pautado para el lunes 28 de noviembre del año 2022, pero este finalmente no se dio. Los abogados de Austin mostraron como pruebas los resultados toxicológicos que evidenciaban que el chico no tenía ningún tipo de drogas en su sistema, así como los informes de 3 médicos que afirmaban que el chico había tenido un brote psicótico bastante grave. Por esta razón, el joven se declaró inocente por demencia de todos los cargos e hizo un acuerdo con la fiscalía. En una declaración ante el tribunal, que fue el 28 de noviembre, el día en el que debía iniciarse el juicio, la hermana de Michelle, de nombre Jody Bruce, expresó su indignación también por el acuerdo, en la que dijo: realmente no sabía que podías asesinar brutalmente a 2 personas, intentar matar a otra y ni siquiera tener un juicio. Jody agregó que los actos de Austin crearon un daño irreparable en su familia y destacó que estaba sumamente decepcionada por toda la demora del caso y que al final no enfrentará un juicio justo. Mi familia está rota. Nunca seremos reparados. Mi hermana era la mejor persona. Haría cualquier cosa por cualquiera. Estoy frustrada con la oficina del fiscal del estado y molesta porque siento que nadie ha prestado atención o se ha preocupado por este caso de la manera que debería haberlo hecho desde el primer día. Cindy, que viene siendo la otra hermana de Michelle, también mencionó unos mensajes de texto que supuestamente Austin envió a uno de sus amigos antes de los crímenes, que evidenciaban que él sí usaba drogas antes de los hechos. Según Cindy, los mensajes de textos con estos amigos probaban que él consumía marihuana, hongos, cocaína, metanfetaminas, codeína y heroína, y además abusaba del alcohol. Cindy también reprodujo varias llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel entre Austin y miembros de su familia, donde parecía que menospreciaban a Michael y John y minimizaban su papel en los asesinatos. Y ella dijo: rápidamente me di cuenta al escuchar estas llamadas que no te importa, cómo tus acciones han afectado a mi familia, no te importa nadie más que tú mismo. De hecho, la única víctima que tú y tu familia ven en todo esto eres tú y el apellido Harroth.
Cabe destacar que Cindy también es abogada y en esta declaración ante el tribunal ella fue muy directa, muy elocuente y contó todo lo que ella había de cierta manera recabado. También añadió que no estaba loco cuando cometió los asesinatos y dijo que los informes de los psicólogos forenses presentados por la defensa eran mentiras absolutas. Asimismo, criticó a Webb Harrouf, el padre de Austin, por comprarle una navaja el día antes de los asesinatos, mientras asistían juntos a una exhibición de armas. Pero ninguna de estas declaraciones de la familia pudo hacer un cambio significativo en lo que sería la sentencia, pues el 29 de noviembre del año 2022, el juez a cargo dictaminó que el joven de ahora 26 años sería internado en un centro de salud mental por un tiempo indefinido, hasta que los expertos determinen que no es un riesgo para regresar a la sociedad. Por los momentos, Austin permanece en la cárcel del condado Martin hasta que se emita la orden judicial, para así autorizar su traslado a un hospital psiquiátrico. Cherise Lily Periwinkle nació el 24 de diciembre del año 2004 en Jacksonville, Florida. Sus padres eran Rain y Billy, quienes desde el inicio tuvieron una relación tormentosa. Debido a los conflictos de sus padres, Cherise no lleva el apellido paterno, pero tras su separación, Billy se vio involucrado en una larga batalla por su custodia. Billy afirmó que temía por la seguridad de su hija, ya que creía que la pequeña vivía en un ambiente caótico e inestable. Argumentó que Rain no era una buena madre y que sus hijas siempre estaban descuidadas. Billy dijo que Rain solo quería la custodia de Cherise porque quería obtener un beneficio económico gubernamental y también la manutención que él debía pagar. Mientras tanto, Rain aseguró que Bill llegó a maltratarla y agredirla físicamente y que no era un buen padre para la niña. Finalmente, en el año 2010, Rain obtuvo la custodia de Cherise y para entonces tenía otra hija y una más en camino junto a su nueva pareja, Aaron Pearson. La situación en la casa era crítica. Rain apenas podía darles de comer a sus hijas y le costaba mucho trabajo poder comprarles algunas cosas básicas. Debido a que Billy tenía derechos a visitas, en un principio él pasaba a buscar a su hija, pero tiempo después se fue a vivir a California por trabajo, así que Cherise debía viajar para visitarlo. El 21 de junio del año 2013, Rain planeó salir con sus 3 hijas a un centro comercial cercano para comprar ropa para Cherise, ya que a la mañana siguiente debía viajar a California para así ver a su padre y pasar unas vacaciones con él. Rain no tenía auto, por lo que alrededor de las 7:30 de la noche caminó con sus 3 hijas, Cherise de 8 años, Destiny de 5 y Nevers de 3, a un centro comercial cercano para así comprar en algunas tiendas. Rain caminó unos 20 minutos con sus 2 hijas y con su hija más pequeña en su cochecito. La pareja actual de Rain le dio $100 para que fuera a la tienda a comprar algunas cosas para la casa y también ropa para las niñas, pero parte de ese dinero también tenía que usarlo para pagar el taxi hasta el aeropuerto al día siguiente. Debido a su situación económica, Rain no podía costear 2 vuelos, es decir, ida y vuelta a California, por lo que Cherise viajaría sola con asistencia de las azafatas. Luego de comprar algunas cosas que necesitaban en casa, Rain fue con sus hijas a la tienda Dollar General para comprarle ropa a las niñas, ya que sabía que esa tienda tenía varios descuentos. En las cámaras de seguridad del establecimiento que les voy a estar mostrando en este momento, se ve como Rain llevó varias veces algunas prendas de ropa a la caja para verificar el precio. Cherise quería un vestido blanco con corazones rojos, pero al pasarlo por la caja para chequear el precio, se dio cuenta de que no podía pagarlo, así que lo devolvió. Al final, la mujer no pudo comprar nada en esa tienda y terminó saliendo del lugar. Justo a un lado de la entrada había un hombre con canas que comenzó a entablar una conversación con ella, mientras las niñas caminaban alrededor. El hombre había estado dentro de la tienda y vio cómo Rain devolvía el vestido de Cherise por no tener el dinero suficiente para comprarlo. Así que cuando salieron de la tienda, el sujeto, que se identificó como Don, se ofreció a ayudarla a pagar la ropa de las niñas. Rain se quedó hablando con este hombre durante unos 15 minutos. Don dijo que podía pagar la ropa de las niñas con una gift card de Walmart de unos $100 que tenía su esposa
y la llamó para pedirle que la llevara. Mientras esperaban a la esposa de Don, comenzó a llover, por lo que el hombre sugirió que fueran a un Walmart que estaba ubicado a unos 10 minutos en auto, para hacer tiempo mientras su esposa llegaba por la gift card. En un principio, Rain no estaba convencida de subirse con sus 3 hijas a la van blanca de Don, pero en medio de la noche y de la lluvia, aceptó que él las llevara al Walmart. Luego de llegar al Walmart, esperaron unos minutos en la camioneta, pero la esposa de Don no llegaba, así que todos se bajaron del auto y entraron al Walmart. Rain y las niñas comenzaron a ver la ropa de la tienda mientras Rain conversaba con Don. En sus conversaciones, ella le contó varias cosas personales sobre ella y de sus hijas. Posteriormente, Rain afirmó que había algo en Don que le generaba incomodidad, sobre todo cuando notó que él le estaba prestando demasiada atención a Cherise. Sin embargo, ella decidió no seguir su intuición e incluso en 2 ocasiones, mientras ella veía algunos zapatos, permitió que Don llevara a Cherise al vestidor a medirse algunas prendas de ropa. Rain luego dijo que hizo esto porque no quería que Don pensara que ella era demasiado sobreprotectora con su hija. Mientras estaban en el Walmart, Don se mostró muy interesado en que Cherise se pusiera zapatos de tacón que él mismo había escogido y también le daba varios cumplidos a la niña de tan solo 8 años. Para las 10 de la noche, la esposa de Don no había llegado y las niñas ya habían empezado a desesperarse porque tenían hambre. Además, los altavoces de la tienda comenzaron a decir que ya estaban por cerrar. Rain dijo que dejaría la ropa y se regresaría a casa con las niñas porque no podían esperar más, pero Don le dijo que podía ir a comprarles unas hamburguesas a las niñas y que podían ir hasta el McDonald's que estaba dentro del mismo centro comercial. Pero antes de ir al McDonald's, Don le preguntó a Rain si Cherise podía acompañarlo, ya que se le haría difícil regresar con todas las bolsas de comida, a lo que Rain aceptó sin chistar. Rain vio a su hija de 8 años irse de la mano de este hombre que había conocido solo unas horas antes y lamentablemente esa fue la última vez que pudo ver a su hija con vida. Al cabo de varios minutos, Rain notó que Cherise y Don no regresaban, por lo que decidió dejar la compra y salir del Walmart para dirigirse al McDonald's. Cuando se acercó, vio que el establecimiento estaba cerrado y que no había señales de su hija. En ese momento ella estaba muy desesperada. Rain le preguntó a los empleados si no habían visto a una niña con la descripción de Cherise junto a un hombre mayor de cabello blanco, y ninguno de los empleados afirmó verlos. Durante los siguientes minutos, la mujer recorrió el centro comercial en búsqueda de su hija, pero al no encontrarla decidió llamar al 911. Ya para ese momento eran las 11:20 de la noche. En la llamada, Rain dijo que su hija había sido raptada por un extraño y relató todo lo que había sucedido. Además dio una descripción de su hija y también la de este sujeto y de la camioneta. Durante la llamada llegó a decir: espero que no la esté violando en este momento. Llevamos aquí probablemente 2 horas y ella no aparece. Tengo este carrito lleno de ropa que dijo que iba a pagar. Tuve un mal presentimiento. Tenía ganas de pellizcarme porque pensé que eso era demasiado bueno para ser verdad. Llegué a la caja y él no está aquí. Mis chicas necesitan tanto esta ropa, por eso dejé que lo hiciera. And she didn't show up, and I had this cart full of clothes that he said he was going to pay for with a $100 gift card, and so I got to the checkout. He's not here. Isn't here. I'm hoping he's not raping her right now. Lo primero que hicieron los oficiales al llegar fue revisar las cámaras de seguridad, donde se podía ver claramente a la niña saliendo del centro comercial con Don, y luego se le ve la camioneta saliendo del estacionamiento. Esto no llamó la atención de la gente porque Cherise se veía muy tranquila y parecía un abuelo y una nieta caminando juntos. Más de 5 minutos después de que Cherise fue secuestrada, se emitió una alerta Amber en la que se mostró la foto de la niña, de Don y de su camioneta. Además, las autoridades hicieron una rueda de prensa para dar a conocer los hechos y pedir ayuda a la comunidad. Pero antes, la policía había identificado a Don como Donald Smith, un delincuente sexual de 56 años que se repetía en los registros policiales por tener un gran número de delitos contra niños. Según los informes, Donald había salido de la cárcel tan solo 20 días antes de secuestrar a Cherise.
Cerca de las 8:30 de la mañana, una mujer llamó a la oficina del sheriff de Jacksonville para decir que había visto un auto que coincidía con la descripción de la camioneta de Don, y esta estaba en una iglesia bautista, pero que minutos después volvió a pasar por el lugar y la camioneta ya no estaba allí. Solo media hora después, un oficial que estaba en la escena de un accidente automovilístico vio pasar la camioneta de Don y la detuvo. El hombre fue arrestado, pero al revisar la camioneta no encontraron rastros de la niña y tampoco de las cosas de la pequeña, que se habían quedado en la parte trasera de la camioneta cuando él huyó del Walmart. Don estaba vestido con la misma ropa que tenía el día anterior, una camiseta negra y unos jeans, pero la mitad inferior de su pantalón estaba mojado. Esto llevó a los investigadores a pensar que donde quiera que estuviese Shervis tenía algo que ver con agua, ya sea un río o un lago. Los investigadores conectaron este hecho con la llamada que hizo la mujer media hora antes y enviaron a un grupo de policías a buscar detrás de la iglesia bautista, donde había un lago. Desafortunadamente, el cuerpo de la niña fue hallado en este arroyo, debajo de ladrillos y escombros. El examen forense determinó que la pequeña de 8 años fue brutalmente golpeada y abusada por Donald, y su cuerpo había sido mutilado. Estaba lleno de contusiones y hemorragias, además de tener signos de haber sido estrangulada, aparentemente con una camiseta. Según la investigación policial, cuando Rain y sus hijas se encontraban en la tienda de Dollar General, Donald estaba merodeando el lugar mientras veía cada uno de sus pasos. Este sujeto escuchó a Rain decir que no podría pagar el vestido de la niña, por lo que pensó que esa era la excusa perfecta para intentar raptar a alguna de sus hijas, aunque se cree que desde el principio él estaba interesado en Sherris. Donald era un delincuente sexual infantil con experiencia. Él había sido incluido en el registro público de delincuentes sexuales desde el año 1993, pero ya había tenido condenas en 1997, en 1992 y todas estas por conductas lascivas a una menor y por intento de secuestro. En el 2009 también fue sentenciado por un delito relacionado con una niña, pero su última sentencia fue en el 2012, cuando se declaró culpable de suplantación de identidad de un empleado público y abuso infantil agravado mediante tortura deliberada. Por estos delitos pasó solo un año en la cárcel y luego fue liberado el 31 de mayo de 2013, solo 21 días antes de que asesinara a Sherris. Sin duda alguna, el sistema de justicia fue duramente criticado por los medios de comunicación y también por la sociedad civil, ya que era bastante ridículo que con ese historial de este hombre él saliera en tan poco tiempo y en tan poco tiempo cometió un nuevo crimen. Pero al menos para el caso de Sherris, las autoridades tenían pruebas muy contundentes que lo vinculaban y que podrían hacer que este jamás saliera de prisión. Y lo que nos da a entender este sistema es que tenía que fallecer una niña o un niño para que este hombre permaneciera por siempre en la cárcel. Entre las evidencias estaban todos los videos de las cámaras de seguridad de la tienda. Estaban las de Dollar General, las de Walmart y las del centro comercial en general. También lo vinculaba el ADN que se encontró en el cuerpo de la pequeña, además que el ADN de Sherris se encontró en los genitales de Donald. Y con todo esto, el sujeto fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y violación. Para muchas personas, Donald no era el único responsable de la muerte de Sherris, ya que muchos también culparon a Rain por haber dejado a su hija con un depredador sexual, por haber confiado ciegamente en una persona, aun cuando ella había sentido internamente que algo no estaba bien del todo. Algunos incluso han llegado a decir que Rain vendió la virginidad de su hija a este sujeto a cambio de dinero, porque estaba atravesando una situación económica difícil. El plan era que él la trajera de vuelta, pero algo salió mal y él terminó asesinándola. Sin embargo, también vemos el otro panorama, que es el de Rain, donde ella se culpó múltiples veces por creer en este hombre y aseguró que le generó confianza y que dijera que su esposa estaba en camino y solo lo vio como un buen samaritano. Pero también quiero aclarar que en este punto él ni siquiera tenía una esposa. Por otra parte, hay otras personas que sienten más empatía por Rain al sentir que Donald era un depredador sexual calculador, que sabía cómo envolver a sus víctimas y que vio a Rain como una mujer en una situación vulnerable, muy fácil también de manipular. Pero luego de este terrible hecho,
Rain también terminó perdiendo la custodia de sus otras 2 hijas, y ambas fueron adoptadas por una hermana de Rain en Australia. En medio de todo este tema de la custodia, también se conoció que Rain es australiana y que su nombre de nacimiento era Kimberly. Y se dice que Rain tuvo una hija en Australia, pero que la abandonó cuando la pequeña tenía solo 5 años de edad. Luego emigró a los Estados Unidos y la dejó en Australia a cargo de un familiar. La familia de Rain en Australia fue contactada también por los medios de comunicación, y en una entrevista un familiar aseguró que cuando supieron que tenía otros hijos en Estados Unidos se preocuparon porque sabían que Rain era una mala madre. En cuanto al juicio en contra de Donald Smith, comenzó en febrero del año 2018, casi 5 años después del crimen, y para muchos esto fue algo traumatizante. Las pruebas eran muy contundentes. La fiscalía llamó a la doctora Valerie Rao, quien fue la forense que realizó la autopsia de Cherise, y mientras daba también su declaración para describir cómo se encontró el cuerpo de la pequeña, pidió que le dieran un descanso porque estaba a punto de llorar. Se conoció que la niña había sido estrangulada con tanta fuerza que comenzó a sangrar por las encías y nariz. Sus ojos se desorbitaron y su rostro prácticamente se distorsionó. Tenía un hematoma en uno de sus senos que coincidía con una sugilación, y también lesiones traumáticas en sus genitales que incluían desgarros. La forense agregó que Cherise habría muerto en unos 5 minutos por el estrangulamiento, 5 minutos que seguramente para ella fueron eternos. Y en este juicio también se presentaron fotos del cuerpo de Cherise, de cómo fue encontrado, y la gran mayoría de los miembros que conformaban el jurado empezaron a llorar. Por su parte, la abogada defensora de Donald instó a los miembros del jurado a centrarse en la ley y no en sus emociones crudas. Durante el segundo día de juicio, surgieron grabaciones secretas de la cárcel, donde Donald Smith hablaba con los reclusos sobre un grupo de niñas de 12 y 13 años que visitaron la cárcel, y se le escuchaba decir: "Eso es lo mío, justo ahí, esa es mi área". Y luego, a modo de chiste, dijo: "Me gustaría encontrarme con ella en Walmart". Otras grabaciones revelan que Donald tenía la intención de establecer una defensa por locura en su juicio, es decir, quería argumentar que tenía problemas psiquiátricos para luego conseguir una condena más baja o conseguir ser recluido en un centro psiquiátrico en vez de estar en la cárcel. En otra ocasión, Donald también fue captado hablando por teléfono con su madre. En esta conversación le pedía una guía para los trastornos mentales, para poder practicar su actuación como un enfermo mental. En la conversación agregó que esperaba ser condenado a muerte en lugar a cadena perpetua, porque temía que sus compañeros de prisión lo terminaran matando. Al final, Donald obtuvo este último que esperó, ya que el jurado solo tardó 15 minutos en deliberar para declararlo culpable de todos los cargos. Luego, el 22 de febrero de ese mismo año, 2018, fue sentenciado a una pena de muerte, por considerar que su crimen fue totalmente atroz y cruel. Tras emitir la sentencia, la jueza a cargo llegó a decir: "Donald Smith no solo ha perdido su derecho a vivir entre nosotros, sino que ha perdido su derecho a la vida. Que Dios se apiade de tu alma". La defensa de Donald introdujo una apelación en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el juicio debió hacerse fuera del condado de Duval, porque el caso había tenido mucha publicidad allí. Pero en el año 2021 se rechazó su apelación. Luego de la sentencia de Donald, el padre de Cherise dijo que para él eso no era justicia. El sistema legal funciona como funciona, pero él ha estado viviendo durante 5 años después de la muerte de mi hija y vivirá hasta que se haga la pena de muerte o cualquiera que sea el caso, y eso no es justicia. No tuvo esa opción de vivir tantos años. Tenía 8 años y medio y se la llevaron esa noche. Billy, el padre de la niña, criticó al sistema por no otorgarle la custodia de su hija cuando él lo pidió durante más de un año. Por su parte, Rain ha afirmado que en todos estos años ni siquiera ha podido tener una vida ni mantener un trabajo estable, porque todo el mundo la culpa por lo que le sucedió a su hija. Asegura que además de estar luchando con la muerte de su hija, también ha luchado con la pérdida de la custodia de sus otras 2 hijas y con el juicio de la gente. Kenneka Jenkins nació el 27 de mayo de 1998 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Kenneka vivía con su madre y sus hermanos en un barrio afroamericano de clase baja.
Casi toda la zona donde vivía la familia estaba habitada por personas afroamericanas. Muchos de los barrios aledaños son conocidos como los lugares más peligrosos de aquella ciudad. A pesar de vivir en un barrio marginado y donde abundaba el abuso de sustancias entre los jóvenes, Teresa Martin, la madre de Keneca, intentaba inculcarle a sus 3 hijos que esto no era algo bueno y que debían alejarse de las pandillas de la zona y también de las sustancias. Keneca era descrita por su familia y amigos como una joven sociable, inteligente y responsable que quería salir adelante. En el año 2017, Teresa fue diagnosticada con cáncer de mama y Keneca fue un gran apoyo para ella. La ayudó y cuidó en todo su proceso. Keneca tenía muchos amigos y la mayoría eran del barrio donde ella vivía. Usualmente salía a divertirse, iba de fiesta con sus amigas y a pesar de que su madre no se lo permitía y de no tener la mayoría de edad para beber alcohol, esto era algo habitual en su grupo de amigos. Ya para septiembre del año 2017, la joven estaba feliz porque había conseguido un buen trabajo en un asilo para ancianos. El 8 de septiembre, Keneca le dijo a su madre que saldría con sus amigas para celebrar y que había conseguido un nuevo trabajo. Dijo que irían a jugar bowling y que luego irían a ver una película en el cine. Teresa le prestó su auto y alrededor de las 11 de la noche Keneca salió de su casa. Pero, contrario a lo que le dijo a su madre, la joven de 19 años acudió a una fiesta privada con sus amigas en el Hotel Crown Plaza, Chicago. Esto de celebrar fiestas en hoteles era algo muy común entre los amigos de la joven. Usualmente se reunía un grupo grande de jóvenes y realizaban fiestas en una habitación de hotel, donde por supuesto también era habitual el consumo de drogas y alcohol. Esa noche la fiesta comenzó cerca de las 11:30 de la noche. Estarían en la habitación 926 del piso 9 de dicho hotel, pero Keneca y sus amigas llegaron a eso de las 1:30 de la mañana, ya del 9 de septiembre. Mientras estaban en la habitación, una de las amigas de Keneca llamada Irene Roberts comenzó a hacer un live en Facebook. Ese live fue bastante polémico luego de que se dio a conocer el caso, porque algunas personas aseguraron que se escuchaba la voz de Keneca pidiendo auxilio y que también se escuchaban como gemidos y personas hablando detrás. Según algunos presentes de la fiesta, Keneca no parecía estar muy feliz y no actuaba como siempre lo hacía. Parecía estar triste y por momentos solo se quedaba sentada. Se conoció que el novio de Keneca, quien pertenecía a una banda criminal, había sido arrestado recientemente y estaba en la cárcel, así que esta parecía ser la razón por la que la joven se sentía triste. Otros testigos de la fiesta afirmaron que Keneca había estado bebiendo coñac, aunque no la vieron consumiendo ningún tipo de drogas. La fiesta transcurrió sin ningún tipo de problemas, ni tampoco incidente alguno. Todos parecían estar disfrutando el momento, pero poco después de las 3 de la mañana, Keneca le dijo a sus amigas que quería irse, así que todas decidieron despedirse para regresar a sus respectivas casas. Keneca y 3 de sus amigas salieron de la habitación para irse del hotel, pero cuando estaban por tomar el ascensor para ir al estacionamiento, Keneca se dio cuenta que no tenía su teléfono celular y tampoco sus llaves, así que se regresaron de nuevo hasta la habitación para buscarlas. Todas las chicas entraron a la habitación excepto Keneca, quien por alguna razón se quedó en el pasillo. Unos 10 minutos después, cuando las amigas regresaron al pasillo, se dieron cuenta que Keneca ya no estaba. Entraron de nuevo a la habitación y preguntaron por ella, pero nadie sabía dónde estaba. Las jóvenes comenzaron a buscarla por los pasillos, pero al no poder encontrarla llamaron al personal del hotel. Como no pudieron localizarla por ningún lado, les pidieron ver los videos de las cámaras de seguridad, pero los empleados se negaron a hacerlo, alegando que necesitaban una orden de la policía para poder revisarlo. Las amigas de Keneca comenzaron a preocuparse demasiado, así que cerca de las 5:30 de la mañana, después de buscar a la joven por todos lados, decidieron llamar a Teresa, la madre de Keneca, para así comunicarle la situación. Cuando la madre llegó al hotel, habló con algunos de los empleados, quienes al parecer no se mostraron demasiado colaborativos para ayudarla a buscar a su hija, por lo que decidió llamar al 911. Esta llamada al número de emergencias fue bastante criticada, porque el oficial que tomó la llamada no parecía darle demasiada importancia a la situación.
Básicamente le dijo a Teresa que debía esperar más tiempo para denunciar su desaparición, que era probable que los amigos de Keneca estuvieran mintiendo y que su hija seguro estaba en casa de algún amigo. 911, where's the address of your emergency? Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport, and I was calling because my daughter came to a party here last night, a gathering with her friends, and now her friends, they said that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. She's 19 years old. Teresa le repetía una y otra vez que su hija jamás se iría a ningún sitio sin su auto y mucho menos sin su teléfono, y que ella pensaba que Keneca debía estar dentro del hotel porque nadie la había visto salir de allí. Debido a que ni la policía ni los empleados del hotel le prestaron atención a su denuncia, Teresa decidió buscar por sí misma a su hija y tocó las puertas de otras habitaciones para preguntar por Keneca. Pero esto provocó que los empleados llamaran a la policía porque supuestamente ella estaba molestando a los demás huéspedes. Poco después de las 12 del mediodía del 9 de septiembre, cuando la familia pudo introducir la denuncia por desaparición, la policía llegó al hotel una hora después para iniciar la investigación. Durante la tarde de ese día, la policía estuvo buscando en el hotel y pudo acceder a las cámaras de seguridad. Uno de los empleados de la seguridad del hotel, quien estuvo viendo varias horas de video, vio que Keneca fue captada por varias de las cámaras del sótano. Haciendo un seguimiento por cada una de las cámaras de los pasillos, se pudo descubrir que la joven había ingresado a una cocina que estaba en desuso. Cerca de la 1 de la mañana del 10 de septiembre, este empleado de seguridad decidió ir a la cocina y abrir uno de los congeladores que estaba dentro de una cámara frigorífica. Allí encontró el cuerpo de Keneca. Para este momento ya habían pasado al menos 24 horas de su desaparición. Keneca fue hallada muerta dentro de este congelador. Le faltaba uno de sus zapatos y parecía tener su camiseta rasgada. Además, tenía un pequeño corte en uno de sus tobillos y un hematoma en una de sus piernas. El cuerpo de la joven de 19 años fue llevado a la oficina del médico forense para practicarle una autopsia. El informe final estableció que Keneca había muerto por hipotermia. Los exámenes toxicológicos determinaron que tenía un alto nivel de alcohol y también tenía topiramato en su sangre. El topiramato es un medicamento recetado principalmente para tratar la epilepsia y también la migraña. Este medicamento sirve como antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo, por lo que también es usado en pacientes con trastorno límite de la personalidad y en el tratamiento de episodios depresivos. Según los expertos, la combinación de este medicamento con el alcohol pudo provocar mareos, falta de memoria y de concentración, mala coordinación, confusión y falta de juicio. El efecto de este medicamento junto con el alcohol y combinado con el frío podría acelerar la hipotermia y también provocar la muerte. En su informe, la oficina del médico forense estableció que el topiramato y el nivel de alcohol que tenía Keneca en su sangre jugaron un papel determinante en su muerte, cuya causa se estableció como muerte accidental por hipotermia. Para la familia de Keneca este descubrimiento era muy extraño, porque ella no sufría de ninguna enfermedad que requiriera tomar este medicamento, y de hecho nunca se lo habían recetado. La policía teorizó que Keneca estuvo en la fiesta ingiriendo alcohol con sus amigos, y debido a que estaba muy ebria, ingresó por error al congelador, quedando así encerrada y muriendo congelada. Sin embargo, algunas personas creían que la joven había sido víctima de un crimen y se comenzaron a espaciar rumores y teorías conspirativas al respecto. Para contrarrestar los rumores que se estaban creando, las autoridades dieron a conocer al público todos los reportes policiales y declaraciones de los testigos que estuvieron con la joven en la fiesta. Una de las evidencias más contundentes que expusieron ante los medios fueron los videos de las cámaras de seguridad. Estos videos pudieron captar a Keneca caminando y tambaleándose por todos los pasillos, lo que demostraba que en efecto la joven salió de la habitación bastante alcoholizada. Keneca iba sosteniéndose por las puertas y por las paredes de los pasillos y realmente casi no podía caminar. Aunque algunas personas especularon que Keneca podría haber sido drogada, lo cierto es que se le hicieron exámenes toxicológicos que pudieron descartar todas las drogas posibles.
exceptuando el medicamento que mencioné anteriormente. La policía cree que cuando ella ingresó al ascensor, pudo haber marcado el botón que la llevaría hacia el sótano del hotel, en vez del botón para llevarla al lobby. Luego de caminar por varios pasillos, ingresar por lugares alejados de las habitaciones, Keneca llegó a la cocina que el hotel había alquilado. En los videos se puede ver cómo ella atraviesa la cocina, luego pasa por un pasillo hasta llegar a unas escaleras y por alguna razón regresó a la cocina, donde finalmente abre la puerta de la cámara frigorífica e ingresa al congelador. Las personas que cuestionaban la versión policial decían que era raro que ese congelador estuviera en funcionamiento, cuando todo lo demás estaba apagado y en desuso. Pero el hotel explicó que la cocina había sido alquilada recientemente por una empresa externa para así ofrecer sus servicios de comida. Otra duda que se comenzó a plantear fue cómo Keneca pudo abrir el congelador, pero no pudo salir. Allí se especuló que quizás alguien le había dejado allí y había cerrado la puerta del congelador. Pero Ain't no way. Ain't no way. How did this close? Right. Ain't no way. Right. How did she shut Because herself? we don't shut ours. We leave it open. Yeah, Yeah. but she couldn't shut this if she wanted to. Look how. pero las cámaras de seguridad no mostraron a nadie más que Keneca en la cocina. Se conoció que el congelador se cerraba de manera automática y que tenía una manija con la que se podría abrir desde adentro, pero como Keneca estaba en un estado de ebriedad, probablemente no encontró la manija para abrirla, además de que el sistema apagaba las luces una vez que la puerta se cerraba. Los videos de las cámaras de seguridad que publicó la policía también fueron cuestionados, ya que algunas personas creían que los videos fueron cortados o editados. Pero la realidad es que los videos estaban de forma cronológica, simplemente que muchas de las cámaras se activaban con un sensor de movimiento y otras no funcionaban o estaban en lugares que no captaban todo a su alrededor. Por ejemplo, la cámara de la cocina que captó el momento en el que Keneca cruzó hacia donde estaba el congelador estaba ubicada en un lugar en donde no se podía ver el momento en el que ella abrió la puerta y entró, porque había una pared que obstaculizaba la visión. En internet se habló mucho de las lesiones que tenía Keneca y también de su ropa rasgada, y se creó la teoría de que ella pudo haber sido atacada, pero las autoridades aseguraron que Keneca no había sido víctima de ningún ataque y que todo coincidía con la teoría de la hipotermia, ya que cuando alguien está con hipotermia, su cuerpo produce calor en exceso y la persona siempre busca quitarse todo lo que tenga puesto. Probablemente debido al estado de ebriedad que se encontraba Keneca, no logró quitarse bien su ropa y sus zapatos, y en el intento desesperado por salir del lugar, pudo haberse golpeado provocándose así algunos hematomas. Cabe destacar que los hematomas que tenía no era nada grave y no tenía ninguna herida profunda ni nada, simplemente eran como unos pequeños golpes o rasguños que en ningún momento comprometerían su vida. Pese a que las autoridades publicaron este informe bastante detallado, en redes sociales se siguieron creando teorías conspirativas sobre la muerte de Keneca. Una de las teorías decía que Keneca había sido abusada sexualmente mientras todos sus amigos lo presenciaban, ya que supuestamente en el live que hizo Irene, una de las amigas de Keneca, se podían escuchar gemidos y un pedido de auxilio. También se dijo que pudo haber sido vendida por $200, porque en el mismo live de Irene se puede escuchar a alguien hablar sobre esta cantidad de dinero. Pero los amigos de Keneca desmintieron esto, asegurando que estaban hablando sobre el estacionamiento del hotel. Las políticas de este hotel decían que si perdían el ticket del estacionamiento, debían pagar una multa de $200. En el live, las amigas de la joven estaban hablando sobre no perder ese ticket para no tener que pagar dicha multa. Otra teoría similar a esta hablaba de que la policía había recibido una llamada anónima en la que una persona afirmó que varios de los amigos de Keneca estaban involucrados en bandas criminales y que uno de ellos había aceptado un pago de $200 para asesinarla. Esta teoría tiene una parte de verdad, ya que varios de los amigos de Keneca y de los asistentes de la fiesta sí pertenecían a una de las pandillas de la zona, llamada Vice Lords Gang. Poco después de estos hechos, la policía arrestó a Shaniqua Watkins, una de las amigas de Keneca, y a otro amigo del grupo. En un principio se pensó que el arresto tenía que ver con el caso de Keneca, pero luego se conoció que fueron arrestados por usar una tarjeta de crédito robada.
También se descubrió que Shaniqua tenía 4 órdenes de arresto previas por delitos menores, y se supo que el joven que fue arrestado con Shaniqua pertenecía a una pandilla y que con la tarjeta de crédito robada él había pagado la habitación del Hotel Crown Plaza, donde se llevó a cabo la fiesta, así como otras habitaciones en otros hoteles de la ciudad. En octubre de 2017, la policía publicó una cronología de las últimas horas de Keneca, que incluían pruebas como grabaciones, fotografías, informes y declaraciones de más de 40 personas de la policía que habían entrevistado. Según esta cronología, alrededor de las 11:30 de la noche del 8 de septiembre de 2017, Keneca salió de la casa en el auto de su madre para ir a casa de una de sus amigas, y luego a la 1:10 de la mañana, ya del 9 de septiembre, todas las chicas llegaron al Hotel Crown Plaza para asistir a la dichosa fiesta. Durante el transcurso de la fiesta no hubo ningún tipo de inconveniente, exceptuando algunas quejas de otros huéspedes de ese piso, quienes se quejaban de la música. En un par de ocasiones el oficial de seguridad tuvo que acudir a la habitación para pedirles que bajaran el volumen de la música. Cabe destacar también que dentro de esa habitación estuvieron alrededor de 30 o 40 personas. Luego, cerca de las 3:20 de la mañana, Keneca y sus amigas decidieron irse. Cuando ella se dio cuenta de que no tenía su teléfono y sus llaves, ella y sus amigas se regresaron a buscarlo. Keneca se quedó sola en el pasillo, se subió al ascensor y por error bajó al sótano. Allí comenzó a caminar por los pasillos hasta que finalmente ingresó al congelador y se quedó encerrada accidentalmente. Este caso provocó una especie de batalla entre la policía y la familia de Keneca, sobre todo con Teresa, ya que según la policía en varias ocasiones ella dijo versiones a medias ante la prensa e intentó dejar mal a la policía local. Si bien es cierto que en un principio la policía actuó de manera negligente al no tomar sus declaraciones rápidamente ni prestar atención a la denuncia de desaparición, la realidad es que la policía sí realizó una investigación exhaustiva y ha presentado todas las evidencias e informes al público. Incluso la policía tuvo que desmentir a Teresa porque en una ocasión ella dijo que ellos no se tomaron la molestia de analizar el celular de Keneca, pero los agentes afirmaron que se ofrecieron en 2 ocasiones a analizar el celular y la propia madre fue quien se negó, diciendo que ella ya lo había revisado y que no había encontrado nada importante. Todo el tema mediático fue bastante importante en este caso, sobre todo en las plataformas como YouTube y en redes sociales como Twitter y Facebook, donde muchos creadores de contenido empezaron a hablar sobre este caso. Algunos creadores que analizaron el caso llegaron a la conclusión de que, tal como lo dijo la policía, había sido una muerte accidental, pero otros afirmaban tajantemente que habían sido un asesinato e incluso alimentaban muchas de las teorías, como que Keneca había sido víctima de una red de tráfico de órganos, que el responsable había sido alguien del hotel o que fue alguno de sus amigos. Eso también provocó que los amigos de Keneca sufrieran mucho acoso y amenazas de muerte por parte de varias personas y también causaron algunas manifestaciones frente al Hotel Crown Plaza. Se destacó mucho el hecho de que la policía demostrara poco interés en el caso de Keneca y argumentaban que esto sucedió así porque ella era una joven afroamericana que vivía en un barrio de clase baja. Este caso también tuvo sus teorías paranormales y se comparó mucho con el caso de Elisa Lam, un caso bastante famoso y mediático que también ocurrió en un hotel y que también está lleno de muchas teorías conspirativas y misterios que rondan todo internet. A pesar de que la policía llegó a la conclusión de que Elisa falleció accidentalmente porque ella tenía problemas de salud mental. Finalmente, el caso de Keneca Jenkins concluyó en que había sido un trágico accidente producto del estado de ebriedad de la joven y de las mezclas con pastillas para la epilepsia. En diciembre del año 2018, Teresa presentó una demanda en contra del hotel y también de la empresa de seguridad del hotel y del restaurante que estaba alquilando la cocina, alegando que el personal fue negligente porque no aseguraron el congelador y porque los empleados no realizaron una búsqueda adecuada justo después de la desaparición de Keneca, lo que pudo haber evitado su muerte. Inicialmente, Teresa estaba pidiendo unos $50 millones en daños y perjuicios, pero el 3 de octubre de 2023, 6 años después de los hechos, se dio a conocer que Teresa y el Hotel Crown Plaza habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, los abogados de Teresa pidieron que los términos se mantuvieran en secreto,
para así evitar más especulaciones y amenazas y para proteger a la familia de Keneca.